Rafael Arraiz Luca. Circuito Éxitos. Y tras poner en pausa sus operaciones hace más de 2 décadas, la Fiat, Fábrica Internacional de Automóviles de Torino, oficializó su reactivación en Venezuela. Así lo informaron representantes de la firma en el país, quienes aspiran a una reactivación mayor y moderna en Venezuela. Otras marcas como Venucia han hecho lo mismo y impulsan el mercado automotriz. Pues a propósito de estas noticias, hablemos sobre el mercado de vehículos en nuestro país y le damos la bienvenida al periodista Reni Rangel, que se especializa justamente en este área. Un gusto recibirte en el estudio, Reni, bienvenido. Gracias, un millón, de verdad, por la invitación. Tenemos años en Venezuela en el que había prácticamente no solo una parálisis de la industria en la que se ensamblaba un vehículo al año, sino que no había guías de importación para poder tener vehículos ensamblados en otras partes del continente, como lo era con los de algunas marcas que venían, por ejemplo, de Brasil. Y eso hacía que nuestro parque automotriz no solo estuviese cada vez más envejecido y deteriorado, sino que pareciera que los concesionarios habían quedado para como salones de fiestas prácticamente. Pero eso es precisamente lo que está cambiando. ¿Por qué ha cambiado esto? Es un tema también de prácticamente de las marcas, muchas incluso hasta por obligación. Hay marcas donde se han visto en la necesidad donde o los representantes que tienen las marcas o vuelven a iniciar operaciones o pierden las licencias. Eso fue un fenómeno que también vimos del año 2007 al 2010 en diferentes marcas, no solamente con carros, personas que tenían representaciones de marcas en el país y donde las marcas principales, o sea, las casas matrices, obligaban a cumplir ciertas cuotas. Entonces, ahora en el fenómeno automotriz, justamente estamos viendo que está sucediendo lo mismo. O reactivas o tengo que darle la licencia a otra persona que inicie de nuevo las operaciones. Eso como primer factor. Como segundo, por supuesto, hay un mercado cautivo. Evidentemente que tenemos un parque automotor completamente obsoleto. Estamos hablando que el 90% es del año 2007 al 2009 en su gran mayoría y donde estamos en un proceso de reciclaje de carros, porque eso es lo que realmente estamos viviendo. Entonces eso también te da la oportunidad a nuevos negocios. Para las personas que tienen, por supuesto, la oportunidad de abrir de nuevo estas marcas o traer marcas nuevas, especialmente como ahorita estamos viendo en el mercado, por ejemplo, de vehículos chinos, donde están teniendo una presencia fuertemente en Venezuela, donde hay todavía mucha resistencia a ese mercado por diversos fenómenos, pero donde tenemos que entender que en Latinoamérica ya tienen un gran posicionamiento. O sea, hay muchas marcas ahorita que nosotros vemos como nuevas acá, pero en Chile tienen años. En Chile, Perú, Ecuador. ¿Por ejemplo? Hay muchas marcas, por ejemplo, Chang'an, por ejemplo, es una. Sí. Chang'an tiene un posicionamiento en Consumer Reports en Latinoamérica súper posicionado y con muy buena puntuación, donde son marcas que son nuevas para nosotros. Mira, otra marca que me asombra verla en un concesionario es MG. Sí. Una marca inglesa tradicional, pero carros extraordinarios. Sí, que también hay un tema de que muchas personas no saben que eso lo compró un grupo chino. Yo no lo sabía. Sí, eso lo compró un grupo chino. MG estaba prácticamente quebrada, lo compró un grupo chino y hace un relanzamiento, por supuesto, de la marca donde combinaron efectivamente dos cosas elementales. Un diseño sumamente atractivo con precios increíblemente bajos. En España, el posicionamiento que tiene MG es increíble. Inglaterra ni hablar, se venden como arroz picado, sea lo coloquial. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, que si bien me parece fabuloso que esto se esté dando y que pueda haber más dinamismo en el mercado automotriz en nuestro país, tiene que ver con una limitación para muchos, y es el tema del crédito. En nuestro país no hay crédito, y yo recuerdo, mi primer carro se compró con crédito, claro. Y eso... Pero entiendo que Fiat sí está dando crédito. Mira, eso es un tema... Pero ¿cómo lo gestiona? Porque no es a través del banco, es a través directamente del concesionario o de la agencia. Las marcas se están autofinanciando para poder vender los carros. Entonces ahí entras también en un tema complicado. Porque ¿cuál es mi nicho de negocio? Mi nicho de negocio es vender carros, mi nicho de negocio no es financiar. Para eso está la banca. Entonces, ¿qué pasa? Realmente hablamos de un factor importante, que cualquier carro nuevo, estamos hablando que tiene un costo de $20,000 en adelante, digamos un carro de segmento bajo para arriba, pues.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que es mucho dinero. Que entramos a otro fenómeno, que es que toda la vida los carros en Venezuela han sido excesivamente costosos. Lo que pasa es que antes no lo veíamos porque estábamos en bolívares y en créditos. Pero toda la vida aquí los carros han sido sumamente caros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora como no tenemos el financiamiento, porque la banca ahorita prácticamente no lo está dando, y si lo da, las limitaciones son altísimas, que opta justamente por este mercado que yo llamo de anaqueles full y bolsillos vacíos, que es autofinanciar para poder vender. No son las mejores condiciones, no son las mejores ofertas, pero por lo menos es algo. Sí. Y algo para el que tiene el instrumento de pagarlo prácticamente completo, pero dice, bueno, me están dando un financiamiento de 12 meses. O de más. O de 18, en el caso, por ejemplo, de MG, llegaron a un convenimiento con la banca de 4 años. Eso fue un avance grandísimo. Eso es muchísimo. Pero es algo también interesante que están dando por marcas. Y eso realmente es algo que esperemos que ese interrogante se abra un poco más, porque la banca nunca ha dado por marcas, sino da al público. Entonces, estamos viendo, bueno, ciertas alianzas, evidentemente, que se están dando entre marcas, bancos, etcétera, pero lo importante es que se están abriendo de nuevo esos instrumentos. Y eso es lo que se necesita para reactivar el parque automotor completamente en el país. Sí, y la verdad es que la oferta ha crecido muchísimo. Sí. O sea, uno ve la cantidad de carros, no sé si las ventas, pero la oferta es grande. Sí. El último trimestre ha aumentado bastante. Por ejemplo, hay marcas, como por ejemplo en el caso, tengo entendido, son datas públicas, en el caso, por ejemplo, de Toyota, en el 2022, creo que no llegaron a los 2.000 y pico de carros. 2023 levantaron creo que a 4.500 y ellos tienen estimado para el 24 unos 7.000. Donde también cambiaron las modalidades de importación. Porque ahí tenemos otro tema, que es el ensamblaje de vehículos, que yo he comentado muchísimo en nuestros live y en videos. Yo particularmente no quiero ser negativo, pero la industria automotriz, yo siempre lo he repetido, no va a regresar a Venezuela. O sea, estadísticamente es imposible. Ni siquiera con, por ejemplo, algunas marcas que tienen instalados en el parque industrial, por ejemplo, en el estado Carabobo, centros que en su momento llegaron a ser los más modernos del continente. Mira, ahí hay una capacidad instalada sí, que está pero allí. su reactivación es multimillonaria y es un tema estadístico. Fuera de un tema de situación país, así estuviera el país ahorita en la mejor posición, económicamente no es viable invertir $1 billón, por decir un ejemplo, 800 millones, para lo que vas a producir en el país. Ahora, ¿por qué antes había una industria automotriz acá? Porque Venezuela vendía a Perú, Ecuador, Argentina, México, Brasil. Aquí se fabrican cosas incluso para los Estados Unidos. A través de la crisis del 2007, las marcas se vieron obligadas a tapar el mercado. Yo, Colombia, ¿qué hago si mi marca que me traía de Venezuela ya no me está dando vehículos? Ellos tuvieron que replantearse los mercados. Claro. Y después de un vacío de 15 años, ninguna marca, se lo voy a colocar incluso más sencillo, hay una marca en Colombia que hacía 300,000 carros al año. Cerró la planta para irse a México porque hace 700,000. Wow. Con 300,000 al año. ¿Por qué? Porque hoy en día también es mucho más económico movilizar en barco que tener una planta en México y una planta en Colombia. Por supuesto. Claro. Y hay países que no ensamblan carros. Mira, Totalmente. el modelo chileno. Ellos sacaron su cuenta y salía más caro ensamblar carros Totalmente. en Chile que importarlos. Totalmente. Y llegaron a un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con Corea del Sur, donde se fabrican muchísimos carros. Y entran esos carros sin impuestos a Chile y el consumidor se beneficia, ¿no? Totalmente. Ahora, corrígeme, Reni, yo creo que en el año 2007 o 2008 fue el punto más alto de la producción automotriz Totalmente. en Venezuela. Creo que llegamos a producir 340,000 carros. Sí, que tengo hasta entendido que casi llegamos o superamos el 500,000. Creo que estuvo entre 460 y 500,000 algo. Por ahí estuvo. Todavía más de lo que yo Sí. pensaba. Sí. Pero, es decir, ¿cómo recuperas eso si ya perdiste los mercados? Sí. Eso es muy Hay un difícil. tema también, y el caso de Chile es un maravilloso ejemplo, porque no podemos, como yo digo, la mesa se cayó. Entonces, de alguna forma, yo a través también de nuestra cuenta he invitado muchísimo al Estado a que entienda que es necesario
la exoneración prácticamente total Claro. de lo que son los impuestos de importación y nacionalización. ¿Por qué? Porque bajo la premisa de lo que acabamos de explicar, que la industria no va a regresar, entonces es necesario la exoneración de impuestos, porque no tiene sentido que el carro valga. No hay una industria a la que favorecer No hay, Ay. ni va a imponiendo haber. esa carga tributaria. Totalmente, ni la va a haber. Entonces, ¿Cuánto calculas tú que bajaría? Suponte tú un carro que vale $20,000 y si el Estado lo exonera de impuestos, ¿cuánto podría ofrecer? yo parto del criterio de dos cosas. Uno, la exoneración completa y dejar solamente el IVA. Ok. Págame el IVA, págame los impuestos aduanales, de lo que es la parte del caleteo, de lo que es la aduana, etcétera, y déjame solamente los impuestos de lo que es el 16%. Eso es lo que me parece lo más justo. Ese carro de $20,000, ¿cuánto costaría con ese esquema? Estamos hablando que cuando mucho estamos hablando de $3,000 más del costo de los mismos 20,000. Porque estamos hablando de 16% más 1.500, o vamos a llevarlo a 5,000 entre costo de contenedor, etcétera. Y segundo punto, antes solamente se podía importar carro nuevo, el Estado sí abrió primera fase a 2 años, luego abrió a 5 años. Y otra de las cosas que yo planteo muchísimo es la exoneración en años completa de importación de carro. Porque aquí vemos cualquier carro de 20 años que puede costar $20,000, cuando cualquier carro en cualquier parte del mundo de 5 años ya es un carro que va a la chatarrera. Sí. Y esa es la realidad. Bueno, pero también esa era una de las distorsiones que generaba el mercado sin la posibilidad de renovar el parque automotor. Venezuela creo que era de los pocos países en los que un carro usado aumentaba su valor con el paso del tiempo. Sin sentido. Y eso es otro punto importante. Lo que la gente tiene que entender, cómo está funcionando los nuevos mercados en Venezuela. Eso de nuestra época del 2007, que comprabas un carro y sacándole al concesionario valía 30% más, eso desapareció. Y eso, o sea, de alguna forma, de manera incluso hasta forzada, estamos yendo a la realidad del mundo. Claro. Tú compraste un carro y vale 30% menos al salir del concesionario. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita hay oferta. Eso es lo otro también. Eso es lo ¿Para qué voy a pagar $1,000 o $2,000 menos cuando los voy al concesionario y los saco 0 kilómetros y oliendo a nuevo, como digo yo? Por supuesto. Con ese olor delicioso. Reni, ese nombre tuyo es un homenaje a Reni Es Ottolina. correcto, sí, es por Reni Ottolina. Qué Sí. bien, qué bien. Reni, comparte tu cuenta en redes sociales porque has hecho mención a los lives que haces y al Sí. análisis que haces constantemente del tema automotriz. Sí, en todas las redes como Sobre Ruedas Caracas, Sobre Ruedas CCS, abreviado, estamos en todas las redes. Nuestra cuenta principal, donde hacemos los lives principalmente en TikTok. Vale. Bueno, muchísimas gracias a Reni Rangel, periodista especializado en el área automotriz, conversando con nosotros de lo que está ocurriendo con este mercado en nuestro país, las nuevas marcas que se están viendo. Vamos. 4 en punto, vamos a la pausa. Así es. Comienza un nuevo año y